Sí, buenos días de nuevo. Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Bueno, pues estamos aquí convocados en este día en el templo, en la casa de Dios. Bueno, sí, y vamos inmediatamente a entrar en materia en lo que será la prédica de esta mañana. Bueno, hemos leído ahí en Primera de Juan, la primera lectura que leyó nuestro hermano Ernesto, en versículo 5, ¿no? Y yo quiero que vayamos allá porque hay un versículo que va a servir, yo diría que de base, ¿no? Para la prédica de hoy, en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Bien, y el versículo es el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Juan diciéndole a la iglesia del primer siglo el mensaje que había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, ¿no es verdad? Y hablando en términos espiritual, bueno, pues sabemos que la luz es algo posesivo de Dios y la tiniebla es algo de Satanás. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe esto a la iglesia del primer siglo, a la iglesia, a una iglesia, porque aparentemente en esa iglesia habían gente que estaban en la iglesia, pero no andaban en la luz, andaban en la tiniebla. Entonces, imagínense usted, si eso fue una iglesia que Juan le envió esto, inspirado por el Espíritu Santo, dígame usted, ¿qué dejamos a muchas familias? ¿Qué dejamos a muchos amigos? ¿Qué dejamos eh, a muchos conocidos? Bueno, y en base a esto, yo quiero que ustedes ahora vayan dirigiendo sus Biblias, ¿no es verdad? Un poquito más atrás, a Hechos, capítulo 17. Y ahí vamos a desarrollar en esa lectura eh, el título de la prédica, Busquemos al Dios verdadero. Busquemos al Dios verdadero porque hay muchos dioses y muchas situaciones y muchos nombres, como usted sabrá. Imagínese usted sabe lo de nuestro país, más que nadie. Pero mire, solamente hay un nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. Y el que no está bajo ese esquema, como dice y establece la palabra de Dios, bueno, pues mire, está en oscuridad espiritual, aunque vaya a la iglesia. Porque cuando Juan dirigió esa carta a la iglesia del primer siglo, fue a una iglesia que se la dirigió. Y la gente que estaban en tinieblas, ¿ustedes saben dónde estaban? En la iglesia, sentados ahí. Entonces, ahora no es una iglesia. Pablo va a un viaje a Grecia, a su capital Atenas. Y Pablo, el apóstol Pablo, se inquieta viendo la idolatría que estaba entregada a esa ciudad, con monumentos y palacios y estatuas y situaciones. ¿eh? Esa ciudad entregada a la idolatría, imagínese usted, de muchísimas deidades de ellos, de los griegos. La gente que ha mantenido dioses, los griegos y los egipcios, la gente más pagana. Entonces, ahí en esa ciudad llegó Pablo. ¿Usted sabe quién llegó a esa ciudad? Usted dirá, Pablo. No, a esa ciudad llegó la luz de Cristo. Porque cuando usted tiene la luz, cuando usted está investido por el Espíritu Santo de Dios, usted tiene la luz de Cristo.
Y con esa luz usted visita a una familia. Y por lo que usted ve y por lo que usted siente, usted sabe si está en la luz o está en la tiniebla la situación. Bueno, pues así Pablo, cuando fue caminando por las calles de Atenas, se dio cuenta de que esta ciudad era muy, pero muy idólatra. Muchas imágenes y muchas situaciones. Y aquí vamos a desarrollar la prédica buscando al Dios verdadero. Porque de una manera dentro de su oscuridad, esa ciudad estaba buscando al Dios verdadero, pero no tenían al Dios verdadero. Entonces, Pablo, en este viaje a Atenas, ¿no es la capital de Grecia, cuya ciudad, Grecia, está ubicada, este país está ubicado en el suroeste de Europa, en la península balcánica, en el litoral del mar Mediterráneo. Pablo estaba incómodo espiritualmente hablando. Tenía una sensación de ímpetu y de incomodidad, viendo como la ciudad que él veía con sus ojos estaba entregada a la idolatría y a la oscuridad espiritual. Pablo se dispuso a hacer algo en el momento y en el tiempo que él estuvo allí. Trató y habló y participó de reuniones con personas de aquella ciudad, anunciándole las buenas nuevas, anunciándole el reino que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ambiente no era el mejor. Era un ambiente lleno de mucha idolatría y de mucha oscuridad espiritual. Pero la palabra de Dios está preparada para regar como riega el agua la tierra seca y hacer de esa tierra seca una tierra fértil, donde brote fruto para honra y gloria de nuestro Dios. Usted, al igual que yo, cuando vamos a unos amigos, a un familiar o lo que sea, no se cohíba, por más que usted vea, no se cohíba de invocar el nombre de Dios ahí, porque para algo tal vez permitió Dios que usted fuera a esa casa. Así que no hay situaciones de que yo sé, que no sé, que son muy liosos, que no son liosos. Usted no es nadie para juzgar. El que juzga es Dios y está en los cielos. Y nosotros no somos mejor que nadie. Por lo tanto, usted como un portador de la luz, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que compartir una oración, unos versículos con esa casa que usted está visitando. Así que eso le pasó a Pablo, pero en una ciudad. Y ahí había un lugar que se llamaba el Areópago y ahí era como un estadio al aire libre. Ahí se reunían las personas a hablar porque no hay una gente más filósofo que lo de Atenas, lo de Grecia. Eso es, ahí fue que nació lo que llamamos hoy como filosofía y que Pablo dice en el capítulo 2 de Colosenses, llamando la atención a la iglesia de Colosa. Que no se lleven de huecas sutilezas y filosofía y huecas sutilezas. Porque las filosofías son, ¿sabe? Pensamiento en el aire. Pero lo de Dios es firme. Porque lo de Dios permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Bien, pues vamos buscando ahí Hechos de los Apóstoles. Vamos allá. Capítulo 17.
Vamos a leer ahí a partir, vamos a ver, Hechos, capítulo 17. Vamos a leer 2 versículos. Ahí. Versículo 16 y versículo 23. De esos 2 versículos. Ahí. 16 y 23. Esos 2 versículos van a servir para que usted tenga una idea de cómo Pablo se sentía viendo esta ciudad majestuosa, llena de templos dedicados a dioses y diosas, de estatuas de hombres y de mujeres, de animales, toda la ciudad entregada a la idolatría, entregada a adorar cosas hechas por mano de hombre. Esta gente, en términos espirituales, estaban prácticamente, yo diría, ciegos totalmente. Pero la luz de Cristo llegó en la persona de Pablo a esa ciudad. Vamos a leer esos 2 versículos, ¿verdad? Versículo 16 y versículo 23. Y lo que puedan, favor, pónganse de pie, los que no se quedan ahí. Porque la fe por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es decir, que usted sentado de pie está escuchando la palabra de Dios. Bien, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Aquí hay ciudad en República Dominicana entregada a la idolatría. Bueno, se lo dejo de tareita ahí. Bueno, pero cuando usted vaya, usted sabe cómo se debe sentir usted, cómo se sintió Pablo. Versículo 23. Porque pasando, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por guiarnos y sostenernos por medio de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, de que tu palabra sea abierta a nuestros ojos espirituales y que en esta mañana tu palabra, Señor, llene el cometido de cada hermano que está aquí presente y de los que están por nuestro canal de YouTube. Señor, ilumínanos y guíanos, habla a nuestros corazones, fortalécenos y que tu palabra sea de bendición y que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Perdónanos, ilumínanos y guíanos. Señor, dirígenos conforme a tu voluntad. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Buscando al Dios verdadero. Bueno, pues esta gente, como hemos dicho, en medio de su oscuridad espiritual, ellos entendían que tenían tanto Dios y tanta diosa, que ellos presumían que había uno por encima de ellos, pero que ellos no lo conocían. Y muchas veces eso se trata lo vemos con personas a cual usted comparte y visita. Tal vez ellos no conocen de Dios, pero póngale usted que conozcan y hayan rechazado, que es lo más probable, es lo más probable. Pues mire, usted como la luz de Cristo, usted está llamado
anunciar la palabra de Dios en medio de esa casa. Inclusive si puede orar, orar en esa casa. Porque la misericordia de Dios está para todas las personas. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es grande y Dios está preparado para salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo va a querer que, no, ¿verdad?, que Dios entre en su vida. Bueno, pues eso ya es cuestión de Dios y la persona. Pero a lo que respecta a nosotros, debemos comportarnos como Pablo, que fue a una ciudad idólatra y Pablo hubiese pensado y hubiese dicho fácilmente, bueno, pero esta gente son así, tienen muchos dioses, muchas diosas, que yo voy a estar aquí hablando. No, dice la palabra que Pablo estaba inquieto, no se sentía bien, porque veía esta ciudad cómo estaba entregada a la idolatría. 600, 700 monumentos, muñecas, muñecos, quién sabe cuánto. Él pudo decir, bueno, pues esta gente son eso nada más que... No, él no se sintió bien. Y hasta que no hizo lo que hizo, como lo vamos a ver, no se estuvo tranquilo. Bueno, tal vez no en una ciudad, pero usted en una familia, en una casa que usted visite, su papel es llevar a Cristo. Su papel es llevar la luz en medio de la tiniebla. Y no se ponga a decir, ni a pensar, de cubrar, no, porque esta gente, porque esto, no. Nosotros también anduvimos en la oscuridad y un día se nos predicó. Y por la misericordia de Dios entendimos, y aceptamos. Así que vamos a ver ahí en 6 o 7 puntos que vamos a ver cuál fue la actitud de Pablo ante esta situación que él vio en esta ciudad. Y vamos inmediatamente al primer punto. Pablo estaba inquieto. El primer punto es que Pablo estaba, su corazón estaba enardecido, su espíritu estaba inquieto. No se sentía bien, en otra palabra. Miren, esa palabra enardecido ahí, enardecir, ¿usted sabe qué significa? Excitar o avivar una pasión del ánimo en una pugna, en una disputa. Es decir, que Pablo estaba loco por disputar y hablar con esa gente face to face para disputar y decir y anunciar lo que Pablo tenía, que era Cristo, contra esa gente que tenían la idolatría. O sea, y él estaba inquieto. Usted ve los niños cuando usted hace una actividad en los colegios, como lo hacían cuando estábamos, ¿no es verdad? Un careo, ¿no es verdad? ¿Quién descubrió América? Y un muchachito de una vez, porque saben, están enardecidos, están locos por responder. Bueno, pues así estaba Pablo, loco por entrar en comunicación con esa gente. Y ese es el primer punto que vamos a ver. Vamos a ver ahí el versículo 16, versículo 17. Vayan allá. 17, versículos 16 y 17. Versículo 16, vamos a ver nuestro primer punto. Pablo se sentía enardecido, su espíritu no estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él quería ver el punto de vista de esta gente, pero anunciarle al mismo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 dice, mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga Pablo con los judíos piadosos y en las plazas cada día
con los que concurrían. Es decir, que Pablo iba a las plazas, iba a la sinagoga donde estaban los judíos y ahí hablaba y anunciaba, ¿no verdad? En medio de una ciudad oscura por la idolatría y el pecado, anunciaba la luz que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón. Es decir, que Pablo no desperdiciaba tiempo. Y entonces vamos a ver el punto número 2, ¿no verdad? Porque ahí en el punto número 2 vemos qué le anunciaba Pablo a ellos. ¿Qué le anunciaba Pablo a ellos? Bueno, en el versículo 18, capítulo 17 de Hechos, versículo 18 nos dice la palabra de Dios. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de quién, de Jesús y de qué, y de la resurrección. Bueno, entonces aquí ya Pablo entra en contacto con varios de los que estaban allí. Allí habían dos líneas de filosofía, los epicúreos y los estoicos, ¿no verdad? Eran dos escuelas de filosofía griega. Una, los epicúreos, básicamente decían que los dioses estaban muy lejos de nosotros y que nosotros era la naturaleza, todo lo que estaban hechos y lo que ellos podían ver con sus ojos. Esas eran dos líneas de filosofía que estaban ahí, que Pablo lo enfrentó, que Pablo habló con ellos y le anunció a ellos, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos le llamaron a Pablo palabrero. Entonces esta palabra básicamente aquí significa una gente que habla mucho. ¿Usted ha visto personas que hablan mucho en poco tiempo? Que hablan mucho en poco tiempo, ¿no es verdad? Es como que una gente como que empiezan y no terminan. ¿Usted ha visto esa persona? Exactamente. Entonces, esa palabra, palabrero, es para, ellos le decían de una manera despótica a Pablo, porque Pablo parece que empezaba, y ya usted sabe, y tenían que levantar la mano para pedirle un turno ahí. Entonces ellos le decían esto, palabrero, ¿no verdad? Que era una forma despectiva, pero sutil, de decirle que habla mucho. Bueno, entonces, en medio de esto, Pablo no perdió el momento, ni perdió el time, como decimos nosotros, el tiempo justo para anunciarle a ellos la única forma que ellos podían oír de nuestro Señor Jesucristo, a través de alguien que hubiese ido allá, como fue Pablo, y que una vez hablando con ellos, compartió las buenas nuevas en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta situación que pasó Pablo en esta ciudad, nosotros la podemos aplicar fácilmente a personas que visitemos, a amigos, amigas y todo eso. Así mismo debemos dirigirnos nosotros. Nosotros tal vez hemos ido a una casa a participar de algo, de un tiempo social, lo que sea, pero mire, no pierda tiempo en decirle, aunque sea un par de versículos a esa familia. Porque si usted está ahí, es porque Dios lo ha permitido. Si usted está ahí, porque usted tiene la luz de Cristo. Y la luz puede entrar a toda oscuridad. Por más oscuro que esté la habitación o el cuarto, si usted prende una luz, se aclara. Por lo menos mientras esté la luz, va a haber claridad ahí en esa casa. Y tal vez sea el propósito de Dios, de que usted lleve la luz a esa familia
o a esa persona que usted está visitando. Punto número 3. Vamos a ver. Punto número 3. Las personas estaban ansiosas. ¿Usted sabe por qué? Por escuchar una enseñanza nueva de dioses nuevo que supuestamente tenía Pablo. Entonces, seguro ahí le dieron la palabra a Pablo. Vamos a ver que este tiene algo nuevo para nosotros y en verdad era algo nuevo para ellos, porque era anunciarle a Cristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, que solamente en su nombre nosotros podemos ser salvos. ¿Quién dice amén? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. ¿Dice que yo? No, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ahí vamos, versículo 19, capítulo 17 de Hechos, versículo 19. ¿Lo tienen? Y tomándole, le trajeron al aerópago. El aerópago era como un lugar, ¿no es verdad? Donde había asientos de piedra, ¿no es verdad? Tal vez en una forma de una media luna, como un estadio, pero era al descubierto, era algo ahí, ¿no es verdad? Entonces, sí, había mucho de eso en Grecia para que los filósofos, según su escuela y su creencia, se juntaban aquí o allí hablando y opinando de su creencia y todo eso. Bueno, pues en el versículo 19 dice que le echaron mano a Pablo y le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir. ¿Qué dice esto? 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y Pablo le llevó algo nuevo. Nosotros también podemos llevar algo nuevo a personas, ¿no es verdad? Y a familia, que quizá, vuelvo y repito, no hayan oído nunca, pero pudiera ser que en un momento dado se le ha predicado, ellos han escuchado, pero, ¿verdad? Le dieron, vamos a decirlo así, dejaron pasar eso, pero no está del Hijo de Dios de juzgar de que si le han predicado o no le han predicado. La situación es de cada quien, de uno. Olvídese de que le han predicado, que no se han convertido, que ellos han rechazado, que ellos son esto, que son lo otro. No, 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 no. Usted no tiene que ver con con lo que ellos sean. Estamos hablando de que Pablo no indagó el pedigrí de cada uno de ellos. ¿Y usted quién que cree? ¿Y usted en qué cree? ¿Y usted en qué cree? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? No, Pablo sabía que eran idólatras, que eran la gente oscura espiritualmente hablando. Pero Pablo no desaprovechó la oportunidad para presentar a Cristo como la luz del mundo y el Salvador del mundo. ¿No es verdad? Entonces, ellos, Pablo le estaba anunciando algo nuevo para ellos, y a ellos les encantaba eso. Cada vez que surgía una idea nueva, una filosofía nueva, un asunto, como ellos llamaban, una idea nueva de lo que ellos creían, ellos querían escucharlo de una vez. Bueno, pues llevaron a Pablo al aerópago, lo cogió un grupo y le dijo, no, pero ven, explícanos qué es lo que tú nos estás diciendo, porque eso que tú nos estás anunciando es nuevo para nosotros. Y ahí, ¿no es verdad? Pablo fue puesto en medio ahí, ellos le rodearon, me imagino yo. Pablo estaba en el medio. Y ahí empezaron las preguntas, ya usted sabe, a bombardear a Pablo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ya usted sabe. Así que lo más probable
que si usted en un momento dado presenta a Cristo, lo más probable es que las personas tengan preguntas dentro de su oscuridad en que ellos están, tengan inquietud o preguntas. Eso es normal. Entonces, esta gente tenía muchos ídolos, muchas estatuas, muchos templos de dioses y diosas paganas, y eran gente totalmente apartada de Dios. Pero a ellos fue la luz en la representación de Pablo, el apóstol Pablo, y le fue dicho a ellos el mensaje de salvación. Es decir, que el mensaje de Dios no se le puede negar absolutamente a nadie. Por más malo que usted entienda o por más, ya usted sabe, de todas las cosas menos buenas que usted piense de una persona, de una familia, usted no puede negarle la luz de Cristo a las personas. ¿Verdad? Entonces, próximo punto, el punto 4, entonces ya después que tomaron a Pablo, lo llevaron al aerópago, le cuestionaron de lo que hablaba, sus enseñanzas, que para ellos no la conocían, ¿no? ¿Verdad? Y también le dijeron en el versículo 20, queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, ahí Pablo entra al próximo punto que vamos a ver. Pablo comienza a decirle que la población de aquella ciudad era muy religiosa. Y ahí queremos detenernos un poquito, porque Pablo le anuncia esto a ellos. Yo sé, mire, yo he andado por esta ciudad y he visto que ustedes son muy religiosos, pero son muy religiosos ¿en qué? En cosas paganas, de ídolos. Nuestras abuelas eran muy religiosas, pero ¿con qué? Con, con santos, con cuadros, ponían en el radio el asunto, ¿cómo se llama? El asunto de el rosario, ¿sabes? Era muy religiosa, nuestras abuelas, pero nuestras abuelas, esa religiosidad, ¿obraba la voluntad de Dios? No obra la voluntad de Dios. Pablo más o menos le dice así, pero con palabras más sutil, ¿no? ¿Verdad? Yo he visto que ustedes son muy religiosos cuando anda por la ciudad y ve todo esto, todos estos templos, todas estas estatuas y todas esas cosas que ustedes adoran, pero ustedes lo adoran y se llevan de eso y, y veneran eso, pero eso es pecado totalmente. Entonces, en el versículo 22, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, que usted puede ser religioso, pero si usted esa religiosidad no le sirve a Dios y a la voluntad de Dios, eso es prácticamente, eso es una maldición en su vida, vamos a decirlo así. Porque toda esa religiosidad mecánica inventada por el hombre, lo que hace a usted es apartarlo del verdadero camino y de la verdadera luz. Entonces todo eso no obra la voluntad de Dios, ¿no es verdad? Entonces, punto número 4, Pablo comienza por decirle, ¿no es verdad? La situación de ellos en términos religiosos. Eh, Capítulo 17, versículo 22. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois, ¿qué? Muy religioso, muy religioso. Entonces, Pablo observaba que ellos eran muy religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hubo la casualidad que dentro de todas esas estatuas, todos esos templos, había un espacio allí, eh, con una pequeña tarja, un letrero que decía al Dios no conocido. Y Pablo tomó eso de referencia para decirle, yo le anuncio a ustedes al Dios que ustedes no conocen. En otra palabra, le dijo Pablo muchas cosas y le dijo, la religiosidad de ustedes no es para beneficio y para la gloria de Dios. La religiosidad de ustedes para beneficio y la gloria de ídolos hechos por la mano de los hombres. Pero yo le voy a anunciar al Dios que ustedes no conocen, a ese que yo le voy a anunciar a ustedes. Y entonces, en el versículo 23, esa, eh, ese pequeño monumento que había en medio de todas esas estatuas, esos templos, que tenían una inscripción al Dios no conocido. Entonces Pablo le dice a ellos, al que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo le anuncio. ¿Verdad? Entonces, si Pablo le dice a ellos, el Dios verdadero que ustedes no conocen, es que todo lo que ustedes llevan religiosidad y hacen cosas, no, esos no son dioses. Son cosas creadas por el hombre. Que eso tiene un fin pecaminoso y diabólico. ¿Qué es? La religiosidad de la idolatría y de los ídolos. Bueno, que usted se aleje de la luz y de Dios. Eso tiene un fin, eso no es lo loco, ¿eh? Porque tampoco eso es un plan estratégico, ¿sabe? De Satanás que quiere tener a la gente con la venda en los ojos. Y la venda la quita nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, el próximo punto, ¿qué pasa? Ya de que Pablo le anuncia y le dice, bueno, yo vengo a anunciarle, ¿no es verdad? Después que le dice y le da un bañito ahí, le dice, yo he visto que ustedes son muy religiosos, ¿no es verdad? Pero luego le dice, yo he visto un monumento que tiene una inscripción al Dios no conocido, a ese que yo le vengo a anunciar a ustedes, al que ustedes no conocen. Si ustedes no conocen a Dios, ya usted sabe a quién usted está adorando. Bueno, característica del Dios verdadero. Pablo anuncia en los próximos versículos la característica del Dios verdadero. Ahí vamos a ver ahí versículo 24 al 25. Vayan allá. Capítulo 17, 24 al 25. Dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿No, verdad? Ni es honrado por manos de hombres. Porque lo que hacen los muñecos y las muñecas piensan que están, ¿sabes?, haciendo una gran cosa. Y eso es un pecado tremendo. Dios aborrece el pecado de la idolatría. Recuérdense que cuando la nación de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ¿qué fue lo primero que hicieron cuando tuvieron un chancecito que Moisés estaba arriba en el monte? Hicieron un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarlo. Y dice la palabra, ¿usted sabe qué dice la palabra? Que el pueblo el otro día se levantó a regocijarse, a beber y a comer con su ídolo. Porque para eso es que sirven los ídolos. Tú sabes, para comer y beber. Desorden. Y recordamos muchas situaciones, ¿no? Que lamentablemente por tradición, ignorancia, nuestro país está envuelto, se vio envuelto en eso, en esa idolatría de adorar cosas inventadas por el hombre.
Nosotros estamos llenos, ese calendario de nosotros está lleno de cosas inventadas por el hombre para que ya usted sabe. Empezando por día de supuestos ángeles, de San Miguel y San Rafael y todas esas cosas que nosotros conocemos. Todas esas son cosas de ignorancia espiritual, de oscuridad espiritual. Y el que está en la luz y el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿No es verdad? Y ya no va a andar en nada de eso. Bueno, y vamos a ver aquí el punto número 6. Dice aquí, como leímos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No, que esta es la Basílica Central, que aquí es, que mentira de eso. Mentira. Eso es oscuridad espiritual. Dios no habita en templos hechos de manos humanas para que la gloria, cuando Dios nos salva. Por gracia, dice la palabra de Dios, soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de quién? De Dios, no por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No, que en esta ciudad, que en aquella, que es mentira. Mentira del diablo. Esos son obras maquiavélica y diabólica con manos humanas para que la venda de la oscuridad esté en la persona. Dice en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Nosotros estamos reunidos aquí porque aquí está, porque dice la palabra de Dios que donde se reúnan dos o más en el nombre de Cristo, aquí estará ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. No es que va a estar Dios propiamente, pero está su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos dirige, nos da luz y discernimiento. Próximo punto. Dios creó un linaje de sangre para que todo aquel que cree en Cristo sea salvo. Dios, vuelvo y repito, Dios creó un linaje de sangre para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿De quién desciende Jesucristo? Del linaje de los patriarcas, de Abraham. Y dice la palabra de Dios, no digo yo, que Jehová le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las simientes, ¿de dónde? De la tierra. Porque a través de la simiente de Abraham iba a nacer, ¿quién? Jesucristo. Y usted y yo que estamos aquí en República Dominicana, podemos decir que somos hijos de Dios porque hemos sido lavados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, versículo 26, 17, 26. Pablo le anuncia a ellos y le dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que ahí a esos atenienses, Pablo le anuncia, ¿no es verdad?, de que Dios ya ha dispuesto un linaje para que no importa donde usted esté, ya sea en el Caribe, en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, donde quiera que usted esté, si usted escucha la palabra de verdad,
el evangelio de salvación, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya usted no tiene que ser judío, usted no tiene que ser de un país específico, no importa donde usted esté. Si usted cree en Dios y cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues usted será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Versículo, próximo punto. Solo un hijo de Dios puede buscar a Dios. Solo un hijo de Dios puede buscar a Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿No es verdad? Entonces, versículo 27 dice la palabra de Dios. Cuando usted viene a la salvación, cuando usted viene a la luz, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir que te ha visto cuando usted se va la luz en su casa, usted durmiendo, y entonces usted se levanta a hacer algo, pues usted no está viendo nada, porque no hay luz, no hay nada. Y usted va como palpando, palpando. Voy por aquí cuando está muy oscuro, ¿no es verdad? Y yo creo que aquí está la puerta y te va palpando. Sí, a veces se da un toquecito o tropieza con algo porque usted no está viendo nada. Estamos hablando de, ¿no? Entonces, a veces hay una lamparita, pero lamparita, como no hay energía eléctrica, no enciende. Y usted va palpando. Bueno, pues así mismo le establece Pablo. Que aunque ellos están en la oscuridad y están en idolatría y están en pecado, algunos de ellos están palpando, buscando, porque ellos saben que hay un Dios verdadero por encima de lo que ellos adoran, por encima de los ídolos hechos por la mano de los hombres. Por encima de todo eso, ellos están conscientes en su oscuridad espiritual de que hay un Dios. Que hay un Dios, no, pero espérate, en medio de su ignorancia y su oscuridad espiritual, ellos están conscientes que hay un Dios y van como palpando, ¿no? Y van como caminando. Bueno, pues así con esa figura le dice Pablo, para que busquen a Dios, ¿no? Yo estoy aquí, en otra palabra, le anuncia Pablo y le dice Pablo a ellos, para que ustedes en medio de su oscuridad busquen a Dios. Busquen al Dios verdadero, como se titula en la prédica de hoy. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Es decir, que en verdad Dios, el Dios único y verdadero, no estaba lejos de ellos, ni está lejos de nadie, ni está lejos de cada uno de nosotros, ni de las personas que usted puede visitar o no puede visitar. Dios está cerca. ¿Usted sabe a qué distancia está Dios? De un sentido de fe, de que usted reconozca que necesita un Salvador y confiese a Jesucristo como su Señor, único y verdadero Salvador. ¿No es verdad? Entonces, en verdad, Dios no está lejos de nadie. Los que nos ponemos lejos somos nosotros, ¿no? Muchas veces, ¿no es verdad? Y nos ponemos tan distante y tan lejos que parece una inmensidad, pero en realidad Dios está en la misma distancia de todo el mundo, ¿no es verdad? A unos cuantos centímetros del corazón a la mente, ¿no es verdad? Y de la mente a la boca para confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Quién dice amén? Bueno, el linaje suyo somos,
los hijos de Dios son linaje de Jesucristo, ¿no es verdad? Porque para eso Él vino al mundo, para derramar su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, el que es hijo de Dios lo busca no con oro, ni plata, ni bronce, ni ninguna estatua. El verdadero hijo de Dios busca a Dios adorándole en espíritu y en verdad. Bueno, entonces nuestro Señor Jesucristo tuvo una conversación con una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevan porque los samaritanos salieron de los judíos y entonces los samaritanos decían, no, es en el monte Serín que Dios va a venir. Y los judíos dicen, no, en el monte de Sión que va a venir. Y entonces en esa conversación de la samaritana con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le anuncia a esa mujer el verdadero proyecto de salvación de Dios. Y le dice nuestro Señor Jesucristo a esa mujer, mira, vendrá la hora, y ha venido ya, en otra palabra, porque soy yo, que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y puede ser que estén de aquel lado del océano, lo más lejano del continente. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Sin estatuas, sin imágenes, sin cosas hechas por el hombre, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Usted ha visto el espíritu, usted ha visto un espíritu. Entonces usted tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No, que esto es una estatua de oro y esto es bellísimo, eso le gusta. No, nada de eso. Nada de eso. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a qué, a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de qué, de hombres. Entonces, ¿cómo usted cree que Dios habita en un lugar hecho por la mano de los hombres? Porque eso es de oro, eso es de oro puro. Y ahí está Dios, porque eso es valiosísimo. El oro cuesta mucho, ¿no es verdad? Entonces eso es de oro, y es de plata también, y es de bronce, y es de, mire, sea de lo que sea, es hecho por la mano de los hombres. Y Dios no habita en cosas hechas por la mano de los hombres. Porque usted sabe qué, después la gloria de los hombres, que es el que hizo eso. Ese fue hecho por el artesano que es fulano de tal. Y la gloria de la salvación no es para los hombres, es para Dios. Bueno, dice ahí en Efesios, porque es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aunque sea de oro el muñeco, la muñeca, aunque sea de plata, aunque sea de oro blanco, eso es maldición, porque Dios aborrece eso. ¿Verdad? Entonces, último punto. ¿Qué quiere Dios de las personas ahora? Bueno, en el versículo 30 dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque donde Pablo estaba, él le dijo de una forma sutil, ustedes son ignorantes. Ustedes no saben ni lo que están haciendo. Ustedes están amando y adorando algo que de oscuridad, que no es Dios ni es nada, y que Dios aborrece. Entonces Pablo, con una, diciéndole las cosas, pero de una forma sutil, pero directa, le dice, versículo 30, pero Dios,
si habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios nos manda a ustedes que se arrepientan, que dejen esos ídolos y esa ignorancia espiritual y esa oscuridad espiritual. Y Dios le manda a que busquen de Dios y se arrepientan. Entonces, ahí vemos ya el mensaje directo que Pablo le dice a ellos: ustedes deben de arrepentirse. Una palabra que no le gusta oír mucha gente, pero es verdad. Si usted no tiene a Dios ni conoce a Dios, ¿qué debe hacer usted? Usted debe de arrepentirse. Mira, yo creo que tú debes de arrepentirte. Mira, como se lo dijo Pablo a ellos, tranquilo, pero directo. Yo creo que tú debes de arrepentirte y buscar de Dios. Y pedirle a Dios que te guíe, que te perdone, pero debe de arrepentirte. Y eso fue ahí en el versículo 30. Pablo, para cerrar con broche de oro, ¿no es verdad? Su intervención con estos atenienses idólatras, que tenían ídolos de todas formas, de pescado, de tiburón, de toro, de mujer, de hombre, templo, y ya usted sabe, todas las cosas, de oro, de plata, de bronce, ahí había de todo un poco. Pero en medio de esa ciudad, de esa idolatría hecha por el hombre, había una taza con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y a ese le predicó Pablo a ellos. Y terminó Pablo su exposición diciendo: ahora Dios lo que quiere de ustedes, que en medio de su ignorancia, ustedes se arrepientan. Que ustedes sepan que han hecho y han obrado mal. Que su religiosidad en verdad no era para Dios, era para asunto de hombre, de idolatría. Ahora Dios quiere que ustedes se arrepientan. ¿Quién dice amén? ¿Y qué pasó ya para terminar? Vamos allá. La Biblia dice así en el versículo 33. Y así Pablo salió de en medio, ¿qué dice? De ellos. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Bueno, la palabra de Dios no regresa vacía. Bueno, era una multitud. Por lo menos Dionisio y Damaris se arrepintieron. Y quién sabe si después se arrepintió alguien más. Entonces, ahí vemos que el nombre de nuestra cuñada Mari está aquí, ¿no es verdad? Y entonces, señores, ¿qué queremos decir de esto? Nosotros queremos muchas veces anunciar y compartir algo con una familia, una persona que estamos, pero queremos que inmediatamente esa persona tome una decisión. Y no necesariamente es así. El control es del Señor, ¿no es verdad? Lo importante es que usted anuncie, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Entonces, señores, ganó Pablo un solo contra una multitud de varias escuelas filosóficas griegas, de los epicúreos, de los estoicos y toda la cosa. Pablo él solo, pero él no estaba solo. El Espíritu Santo de Dios estaba con él. ¿No es verdad? E investido con la verdad y con el Espíritu Santo de Dios, anunció las buenas nuevas a ellos, concluyéndole el mensaje, diciéndole: ahora Dios manda en su ignorancia de ustedes, como ustedes han sido ignorantes, le dijo en otra palabra,
lo manda a que ustedes se arrepientan y busquen al Dios verdadero, al Dios no conocido. El que ustedes no conocen es el que yo le vengo a anunciar, dice Pablo. ¿Quién dice amén? Bueno, pues entonces, señores, una historia maravillosa, tremenda. Y ahora tenemos tres puntos importantes que tenemos que recordar siempre. Primero, vamos a Primera de Timoteo, valga la redundancia, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. El Dios verdadero no habita en monumentos y en santuarios hechos de oro, de plata y de bronce y preparados por la mano de los hombres. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. No se lleve de eso, de que no. El templo de Dios es usted. Si usted ha creído en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted es depositario del Espíritu Santo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Lo tienen? Versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Bien, punto número 2 que debemos recordar. ¿Usted sabe por qué recordamos ese punto? Usted dirá, pero ¿y por qué usted recuerda eso? Pero usted sabe por qué hay que recordarlo, porque hay muchos nombres hoy en día. Hay muchos santos y muchas santas aquí entre nosotros, y muchas vírgenes y muchas cosas. Entonces, usted tiene que saber que solamente en la Biblia hay un solo nombre dado a los hombres en que usted y yo podemos ser salvos. ¿Ya? Usted no tiene que ver con que ahora le mencionan 20, 30, 40. Y dice, bueno, solamente hay un nombre, usted le dice, dado a los hombres. Efesios capítulo 2, que ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. Tenemos que tener esto en cuenta. No porque usted vaya a un santuario, un asunto hecho de oro. Dice capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia soy ¿qué? Salvo. Entonces, ¿por qué usted es salvo? Dice ahí, empezando esa cita bíblica, por gracia. Es algo que, un regalo inmerecido que Dios dispone para todo aquel que cree. ¿No es verdad? Entonces, de entrada, usted tiene que saber que la salvación es por gracia. Porque por gracia soy salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de quién? De Dios, es un regalo de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Quién dice amén? Bueno, aquí hay mucha verdad que usted debe saber y recordar siempre. Usted es salvo por gracia. Y esa gracia es un don de Dios, un regalo de Dios. Eso no se compra ni se vende, ni con tarjeta Visa, ni con nada de eso. Ni con oro, ni plata, ni bronce. Usted es salvo por gracia. Y la gracia es un regalo de Dios. ¿Quién dice amén? Tercer punto. Éxodo capítulo 20. Vamos allá. Wow. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Vamos allá. Éxodo capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tienen? Ok, sigan buscando. Éxodo capítulo 20, allá después del Génesis, ¿no es verdad?
Éxodo, capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tienen? Algo que ustedes deben recordar, que eso está implícito en la palabra de Dios, muchos versículos que lo hemos leído y requete leído, pero ustedes deben de recordar. Miren, Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Porque ustedes han visto, ¿no? Hemos visto en nuestros abuelos para allá atrás, ¿no? ¿Verdad? Unos muñecos, ¿no? ¿Verdad? Con alas y cosas, que es un ángel, ¿verdad? Mira, ahí dice, porque los ángeles supuestamente están arriba, ¿no? ¿Verdad? Dice que no, tú no te harás imagen de nada de lo que está arriba, ¿no? ¿Verdad? De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, porque hemos visto tal vez un tiburón, una cosa, ¿no? ¿Verdad? Y quedó un Dios. Ni debajo de la tierra, es decir, que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. De nada usted puede admitir imágenes. La imagen que tenemos de Dios es en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Hay mucha imagen aquí en el país. Bueno, ustedes saben, ¿no es verdad? Pero tenemos que seguir orando por nuestro país. Porque ustedes saben que tenemos muchas imágenes, muchos santuarios de cosas. A la luz de la palabra de Dios, todo esto es pecaminoso. Todo esto es pecado y oscuridad espiritual. Así que el mensaje central de esta mañana, busquemos al verdadero Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Y solamente por medio de Cristo nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Que Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Oremos. Dios y Padre nuestro, Dios altísimo, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de Pablo en medio de la ciudad de idolatría, Señor. No se replegó, no se amilanó, no se enmudeció. Más bien, Señor, su espíritu estaba enaldecido y expuso, Señor, tu palabra como debemos exponerla nosotros, Señor. Ilumínanos y guíanos. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a seguir obrando por medio de la fe, Señor. La única fe que salva, porque es un don de Dios, Señor. Ayúdanos a entender que somos salvos por gracia y por gracia también nosotros debemos de dar un mensaje, una palabra de aliento a personas y a familias que lo necesiten, porque el que salva eres tú, Señor. Bendiga a cada hermano aquí presente, cada familia, y que tu bendición nunca nos falte. Oramos y pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.